En esta noche quiero compartirles con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón cuando el pastor me dijo que me pidió que compartiera. Y está en Génesis. Quiero que vayamos a Génesis 3, capítulo 13, versículos 5 al 12. Génesis 13, 1:3. Génesis capítulo 13, versículo 5. Y dice la palabra del Señor: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré para la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Vemos en esta escritura que es una de las primeras contiendas que nos habla la palabra entre personas. Y es algo que todos nosotros enfrentamos. Y mi palabra esta noche se titula Resolviendo conflictos. Porque todos tenemos conflictos. Los conflictos son parte de la vida. Si usted está vivo, pues usted va a tener conflictos. Abraham y Lot tuvieron un desacuerdo y vamos a aprender cómo de una forma muy sabia resolvieron, cómo Abraham resolvió el conflicto y cómo tú y yo tenemos que enfrentar los conflictos, porque siempre van a haber los conflictos, son parte de nuestra vida y aprendemos de ellos. Son una fuente de aprendizaje, ¿saben? Tener conflicto es sencillamente estar vivos. Esta mañana yo llegaba a mi casa con mi esposa y en lo que íbamos a entrar a nuestro cuarto, la puerta estaba lock, se cerró, cerrada, en nuestra habitación. Y yo, oye, ¿tenemos llave de esta cerradura? No tenemos llave de la cerradura. Busco todas las llaves, oro, respiro profundo, 5 minutos, 10 minutos, un destornillador, otra cosa punzante y la puerta, y mi nieto Miguel ayudándome: tranquilo, Tato, la vamos a abrir. Y yo, Señor, dame tu sabiduría. Hasta que digo, ¿sabes qué? Agarré un martillo. ¡Guas! Y volé 2 martillazos y rompí la cerradura y abrimos la puerta. Si yo hubiese llamado a un cerrajero, eso para el cerrajero no es ningún conflicto, porque sabe cómo solucionarlo. Es parte de su trabajo. Pero es la voluntad de Dios que tú y yo, como sus hijos, como hijos de Dios, que tenemos la palabra, sepamos cómo enfrentar conflictos y no estemos como yo con un martillo resolviéndolos a martillazo limpio. En este caso, Abraham tuvo una forma muy sabia de enfrentar el conflicto. Tenemos que evitarlos, porque si no, escalan a consecuencias mayores. Los conflictos, cuando no los enfrentamos, se van a empeorar. No caigamos en negación.
Cuando tenemos un conflicto, enfrentémoslo. ¿Ok? Romanos 12:17, en la versión PDT dice, no devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Lo contrario al conflicto es acuerdo, es paz, es concordia. Los conflictos sin resolver que suceden destruyen la unidad. Siempre que hay un conflicto, la unidad es resquebrajada. Siempre que hay un conflicto en la vida de una persona, y levanten las manos los que no le pase eso, porque si no, yo quiero que me expliquen cómo. Ustedes pierden la paz, se angustian, están todo el tiempo pensando cómo resuelvo yo esto, cómo enfrento yo esta situación, porque los conflictos sin resolver quitan la paz, traen estrés, traen ansiedad, traen afán. Y por ende los conflictos sin resolver a veces van a estorbar mi adoración y mi comunión con Dios. Porque estamos todo el tiempo pensando cómo le vamos a meter mano a esto. ¿Ok? Por lo tanto, debemos aprender a resolver los conflictos. Y les voy a dar 8 puntos que aprendí de esta enseñanza, de este relato bíblico. Número 1. La Biblia nos dice que todo el tiempo debemos orar, buscar la sabiduría de Dios y la perspectiva divina del asunto. Porque muchos conflictos que nosotros vamos a enfrentar, si los enfrentamos en la carne, vamos a hacer como yo, le vamos a caer martillazo. La solución del martillo fue una decisión carnal. Pero con las personas no podemos ser así. En las relaciones tenemos que mantener la unidad. Tenemos que mantener la paz. La Biblia nos dice que en cuanto a todo debemos mantener la paz. Nunca enfrentemos un conflicto apoyándome en mi propia prudencia, como dice la Biblia, en mi propio entendimiento. No hablemos de forma imprudente, no hablemos con enojo, no digamos cosas que no debemos decir. ¿Ok? Que el Espíritu Santo aplaque nuestras emociones. Nunca enfrentemos un conflicto enfogonados, porque el resultado no es bueno. Cuando usted enfrenta una situación con las emociones a flor de piel, eso es tóxico, eso es peligroso. Alguien dijo, nunca tomen decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Y eso hay una gran verdad. Nunca tomemos decisiones permanentes basados en emociones temporales, porque nos vamos a arrepentir. Porque cuando usted está lleno de ira, lleno de rabia, ¿sabe que la rabia y la ira son emociones que distorsionan nuestra visión de la realidad? Distorsionan nuestra forma de ver las cosas. Entonces la vamos a ver desde una perspectiva totalmente carnal. Mientras que si nosotros nos calmamos, oramos, le decimos, Señor, tú eres la fuente inagotable de toda sabiduría, pues la necesito. Y tu palabra dice que el fruto del Espíritu es dominio propio, lo necesito. Por favor, dame dominio propio, dame sabiduría, oremos, reflexionemos y entonces actuemos cuando estemos calmados. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No actuemos en nuestras fuerzas, busquemos consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está ¿qué? La sabiduría y la victoria. Busquemos consejo, nosotros no nos las sabemos todas. Seamos humildes. Seamos honestos, seamos sinceros con Dios y le digamos, Señor, yo no tengo la más mínima idea cómo resolver esta situación, ayúdame. A quien le pregunte. Busque un consejo sabio, busque consejo de personas de sabiduría, personas de madurez, de testimonio. ¿Ok? La Biblia también nos habla que nosotros, tú y yo, tenemos la mente de Cristo. Y eso es algo que yo siempre uso. Pregúntenle a mi esposa que está ahí. Señor, tu palabra dice que tengo la mente de Cristo. ¿Qué harías tú, Señor, en esta situación? Hágase esas preguntas. ¿Está teniendo un problema con alguien? Pregúntese usted mismo, Señor, ¿cómo harías tú? ¿Cómo confrontaría el Señor Jesús? ¿Qué palabras diría?
¿Con qué actitud hablaría? ¿En qué momento lo haría? ¿De qué forma? Señor, ayúdame. Porque si tu palabra dice que yo tengo la capacidad de acceder a tu corazón, puedo tomar, Padre, consejo tuyo. Ayúdame a resolver esta situación. Busquemos la sabiduría de Dios. El segundo punto, que aquí lo vemos en Abraham. Dice la Escritura que Abraham, en medio de la situación, habló y le dijo a Lot. No dice Lot habló con Abraham, no, Abraham con Lot. En medio de las crisis, toma la iniciativa. Hay que tomar la iniciativa. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Y a quien le corresponde somos nosotros. A los hijos de Dios, a quien más se le da, más se le demanda. Si tú y yo conocemos lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que ser pacificadores, que tenemos que buscar la paz en todo tiempo, en todo momento, es decir, que un conflicto no es parte de nuestra vida, aunque lo vamos a vivir, aunque lo vamos a enfrentar, porque es parte de la vida, pero tenemos que saber cómo enfrentarlos, porque Dios nos da en su palabra las herramientas para ello. Abraham fue a Lot, abordó a Lot, tomó la iniciativa, abordó la situación, ¿ok? Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer, porque si no resolvemos, es importante resolver los conflictos, porque mientras más tiempo pase, se empeoran. Mientras más tiempo pasen, se van a empeorar. Los conflictos no son para meterlos debajo de la alfombra. Ok, eso no se va a arreglar solo. De hecho, la palabra nos dice en Efesios que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Quiere decir, si tú tienes un problema con alguien, es más, resuélvelo antes de dormirte. Antes de poner la cabeza en la almohada, resuélvelo. No te duermas con eso. ¿Por qué la palabra nos enseña eso? Porque un conflicto sin resolver eventualmente trae amargura, eventualmente trae resentimiento. Entonces una cosa que empezó así se va convirtiendo en una bola, y cuando tú lo vas a enfrentar, pues resulta que es tremendo rollo. Ya no es un detallito que tal vez pasó, sino un tremendo problema, porque los conflictos tienen eso. Y si nosotros no los enfrentamos, pues nuestro corazón se va a llenar de amargura. Tenemos que guardar nuestro corazón, porque el resentimiento, el enojo endurecen nuestro corazón. ¿Ok? Lo tercero, si no lo abordamos, que no lo podemos ignorar. No neguemos el conflicto, no lo escondamos, no pretendamos que el conflicto no existe. A veces hay personas que yo me he encontrado con muchas personas así, alabado sea Dios. Yo no sé qué capacidad tienen, que se les puede estar cayendo el mundo y están inmutables. Están tranquilos, como si no estuviese pasando nada. Y tienen tremenda situación en el matrimonio o en su trabajo, y ellos parecen jamaiquinos, no problem. ¿Ok? Tienen una capacidad de entrar en negación impresionante. ¿Ok? Pero eso es perjudicial. ¿Por qué? Porque los conflictos no se curan con el tiempo. El tiempo no sana, el tiempo no cura nada. Si usted tiene un problema con alguien, el Señor Jesús dijo, si tú vas a adorar, si tú vienes a traer tu ofrenda y tu hermano tiene algo en contra de ti, ve primero, arregla tu situación y después ven y presenta tu ofrenda. Todos conocemos esa escritura, ¿ok? Tal vez los estamos posponiendo por semanas, meses, años, pero hoy en esta noche, sea si tienes un conflicto, hoy tú sales de aquí, te lo pido de todo corazón, ¿ok? Planea una reunión con quien tienes esa situación y enfréntala en amor y con las herramientas que te voy a continuar dando. Toma la iniciativa, enfréntalo de forma directa, porque eso no se va a resolver solo y tienes que lidiar intencionalmente con la persona, tener el valor y enfrentarlo. Amén. Lo tercero, y aquí todos tenemos que hacer un posgrado de madre, controlar la ira. Yo cuando agarré el martillo no la controlé, ¿qué les parece? ¿Ok? Pero las situaciones lo podemos por la vida, ir por la vida cayendo el martillazo a la gente. No, ¿verdad? Controlemos nuestra ira. Tenemos que buscar la paz de Dios.
la templanza, la mansedumbre. Señor, Padre, ayúdame, porque si yo tengo una buena actitud, eso abre puertas. Y yo puedo estar comunicando, escúchenme esto, la forma como yo comunique una verdad, la afirma o sencillamente a la persona le va a importar lo que yo le esté diciendo si yo lo hago de mala gana. Yo puedo expresar una verdad de forma amable, con de actitud correcta, con palabras correctas, pero si yo lo expreso a la patada, con ira, molesto, a la persona ya lo que me vas a cerrar la puerta en la cara. Esa no es la forma. Entonces busquemos de controlar, debemos aprender a controlar la ira, porque es un veneno a la hora de enfrentar conflictos. Controlar nuestras emociones es una decisión. Amén. Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse, ¿qué dice? No lo digo yo, lo dice la palabra. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Las emociones distorsionan, ya les dije, esto es la realidad. Y una persona iracunda es una persona que usted no puede ni tocar porque explota. Usted no sabe cómo tratar con esa persona, no sabe cómo hablar con esa persona. Y eso es de terror, es tan desagradable que usted vaya a hablar con alguien que tenga mala actitud. Una buena actitud a la hora de hablar hace la diferencia. Proverbios 19:11. Las personas sensatas, ¿qué dice? No pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Aquí todos estamos fritos en el bote de la misericordia, como dice Pastor Frank. Aquí todos estamos fritos. Las personas sensatas, por fe, levantemos la mano a los sensatos. Amén. No pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Siempre lo he dicho, en el tono correcto, en el momento correcto, con las palabras correctas, con la actitud correcta y en el tiempo correcto, usted puede decir de todo. Puede decirlo, pero tenemos que ser sabios, buscar la sabiduría de Dios. Antes de enfrentar una resolución de conflictos debemos orar, pedirle a Dios por la sabiduría, por el dominio propio para controlar nuestras emociones. Amén. Cuarto punto, tal cual como Abraham, seamos pacificadores. Seamos pacificadores. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No dice con algunos sí, con otros no. Dice con todos. Si es posible, estad en paz con todos. Y en Mateo 5, el Señor en las bienaventuranzas dijo: bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Dios. Es decir, que si tú y yo somos hijos de Dios, nuestro distintivo, nuestra bandera, tiene que ser paz. Pacificadores. Pacificadores. Buscar la paz. Abraham le dijo a Lot, escuchen, lo abordó y dice la Biblia que Abraham le dijo, no dijo, le gritó, dice la palabra, no, Abraham habló y le dijo: Lot, chamo, no tengamos rollo alguno, no tengamos problemas, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, no vamos a tener problemas, ¿ok? Abraham también añadió: porque somos hermanos, porque somos hermanos. Cuando una persona es pacificadora, escuchen, le es fácil reconocer y darse cuenta que lo que nos une es más poderoso que lo que nos puede separar. Yo soy pacificador y yo entiendo que si tengo un conflicto con alguien, con un hermano de la fe, la sangre que nos emparenta es más poderosa que cualquier conflicto.
El Señor Jesús, que el Espíritu Santo que mora en Él y mora en mí, es más poderoso que cualquier rencilla. Cuando somos pacificadores, una persona pacificadora tiene el espíritu correcto para ser parte de la solución y no del problema. Entonces yo me presento y busco la perspectiva de Dios. ¿Cómo resolverías, Señor, tú esta situación? Y con la paz de Dios la abordo. ¿Quién es esa persona? Si es desconocida, no importa. Peor aún, porque si es desconocida, la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos que testificar. Tenemos que testificar. La Biblia nos enseña que nuestro testimonio predica. Que nuestro testimonio predica. Por eso tenemos que tener una actitud de bridge builders en paz. Ser pacificadores. Busquemos la paz en todo tiempo y en todo momento. Quinto punto. Ya me quedan 7 minutos. Abraham lo hizo. El quinto punto. Abraham era el elegido de Dios. ¿A quién le dio Dios la promesa? ¿A Lot? No, se la dio a Abraham. Por lo tanto, Abraham, y este es mi quinto punto, renunció a la razón. Y eso es algo que nos cuesta tanto a nosotros. Nos aferramos a la razón, porque yo tengo razón. Yo discuto y yo de aquí no me muevo porque la razón es mía. Y aquí va a haber sangre, pero yo tengo la razón. ¿Sí o no? Las mayores guerras del mundo son porque alguien quiere tener la razón. Piensa tener la razón. Abraham tenía el privilegio. Él era el escogido de Dios y él le dijo a Lot: brother, no problem, escoge tú. Escoge tú. Si tú coges para la izquierda, yo me voy para la derecha. Si tú coges la derecha, yo voy para la izquierda. Yo no tengo problema con eso. Porque tú y yo somos hermanos. Y que no haya contienda entre nosotros. Él escogió ser pacificador. ¿Cuántas veces no hemos tenido conflictos por la razón? Levanten la mano los hombres casados aquí. Levanten la mano. A nosotros eso pasa porque voy a decir algo fuerte. Y perdónenme. Porque a veces los hombres nos aferramos al liderazgo, pero nuestro liderazgo en nuestro hogar dice que no es como para que nos enseñoreemos y no maltratemos y no gritemos. Nuestro liderazgo tiene que ser de servicio y pacificador y sabio y que dé el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo, ¿sí o no? Gloria a Dios. Pero ahora voy para las mujeres. Levanten la mano a las mujeres. Ustedes, queridas amigas, amadas hermanas, no abusen de la fragilidad. No manipulen con la fragilidad. Porque a veces ustedes son más fuertes que nosotros. Es verdad, amén. Entonces no se trata de que el hombre ejerza su liderazgo con machismo, porque eso no es de Dios. Eso es todo lo contrario a lo que dice la palabra. Ni que la mujer, que Dios le da una habilidad preciosa de llegar al corazón del hombre. Yo no sé cómo lo hacen, pero se lo dio Dios. No abusen, por favor. ¿Ok? Entonces, a la hora de conflicto, seamos justos. Dios es un Dios de justicia. Dios ama la justicia. Cuando una persona se aferra a la razón, es una señal de orgullo y de altivez. Discutes, peleas por demostrar que tienes la razón. Cuando una persona se aferra a la razón, se hace insensible a escuchar los argumentos de la otra persona. Gritas y no escuchas. Cualquiera de los dos lo puede hacer, ¿no? ¿Ok? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Santiago 1:19 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para
de escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Esa debe ser nuestra actitud. Esa nos duele, pero la Biblia está hecha para matar nuestra carne. Y si nosotros somos amantes de Dios, Jesús dijo: si ustedes me aman, van a hablar, van a amar mi palabra. Así que nos toca morir a la carne y vivir de acuerdo a las Escrituras. Amén. Sexto punto. Cuando vayamos a resolver una situación, escojamos bien las palabras. Tenemos que aprender a escoger bien las palabras. No demos las cosas por sobreentendido, porque el sobreentendimiento es el inicio de un gran enfrentamiento. Cuando yo doy por sobreentendido algo, no, las cosas claras. Vamos a poner las cosas claras en contexto, ¿ok? Y entonces hablamos de la manera correcta. Tenemos que tener cuidado con las palabras que usemos, no ofender, no ser groseros, no faltar el respeto, porque el irrespeto mata el amor en lo que tiene que ver con las parejas, con los matrimonios. Y la amistad mata la amistad del irrespeto. Tenemos que escoger las palabras porque son cruciales. Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra bien dicha. ¿Cómo? O sea que es una joya. Es una joya. Decir las cosas bien es algo precioso y poderoso. Expresarme bien, expresarme de forma clara, como conviene, tal cual como dice la palabra. Lo que usted diga debe ser claro, amable, cierto y apropiado. Hay un tiempo adecuado y una manera adecuada de decir las cosas. No usemos nunca un lenguaje ofensivo, ni tampoco un lenguaje sarcástico, ni mucho menos irónico. La ironía no es un fruto del espíritu. La ironía es un fruto de la carne, no del espíritu. ¿Ok? El fruto del espíritu, ¿qué es? Paz, amor, humildad, templanza, mansedumbre, paciencia. No dice ironía. ¿Ok? Entonces nunca usemos palabras irónicas, ni palabras sarcásticas, ni mucho menos mentiras. Nunca traigamos confusión, nunca creemos confusión. Nunca olvide que le está hablando a otra persona, ¿ok? Que tiene sentimientos, por lo tanto debemos escoger las palabras, el momento adecuado y hacerlo de una forma adecuada. Séptimo, y ya voy rapidito. Séptimo, seamos humildes. Cuando enfrentemos a la hora de resolver conflictos, necesitamos vestirnos de humildad. Humildad, diga conmigo, humildad. Porque si yo voy a enfrentar un conflicto con orgullo, ya estoy mal. Si yo voy a confrontar a alguien con argumentos de primera, de entrada, ya estoy confrontándolo con altivez y con arrogancia. Tenemos que ser humildes. Debo aceptar mi responsabilidad en la situación. Mira, así la persona tenga, de acuerdo a tu criterio, tenga el 99%. Él es el culpable. Y tú tengas el 1%. Por ese 1%, tú tienes que ser humilde. Y ese 1% tiene que decir: yo también me equivoqué. I'm sorry. Acepto mi responsabilidad. Vamos a resolverlo. Confesar nuestros errores en lugar de echar la culpa, en lugar de señalar, en lugar de justificarnos. No, pero yo te respondí así porque ya ahí estoy frito. Si yo pido disculpas, yo los pido. Pastor Luis, me equivoqué. Perdóname, discúlpame. Pero si yo digo: Pastor Luis, me equivoqué, pero tú también, tú eres un clase tipo. Entonces ya empiezo con un argumento. Eso no es una disculpa genuina, eso no es el espíritu correcto. ¿Ok? Debemos reconocer y confesar sinceramente nuestras faltas en el asunto antes de comenzar a señalar las faltas de la otra
persona. Mateo 7:3. Mateo 7:3. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Un tronco. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Es decir, que yo tengo que primero autoanalizarme a la luz de la palabra y yo hacer las correcciones que yo tenga que hacer en mi conducta. Tengo que hacer los ajustes en mi conducta que yo necesite. Por eso la palabra nos confronta, por eso la palabra nos transforma. Tenemos que estar expuestos agresivamente a la palabra de Dios, ¿ok? Tenemos que ser autoanalíticos a la luz de la palabra. Y todo esto analizarlo bajo la gracia. Y tenemos que preguntarnos, cuando yo estudiaba eso, yo decía, tenemos que preguntarnos, ¿estoy siendo orgulloso? ¿Estoy teniendo yo una actitud altanera, intransigente, inflexible? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta. Una vez escuché de alguien decir que el orgullo era como el mal aliento, que todo el mundo se daba cuenta menos uno. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿estoy siendo exageradamente perfeccionista? Porque hay personas que a mí me gustan las cosas así y así tiene que ser, porque así es perfecto. Escúchame, el perfeccionismo fuera de la gracia es lo más tóxico que existe. Es lo más tóxico, porque del perfeccionismo al legalismo hay un paso. ¿Ok? Del perfeccionismo al legalismo hay un pasito, es un chimpa, ya cruzaste. ¿Ok? Porque el legalismo es cuando yo busco la aprobación de Dios basado en las reglas, en la palabra, en la ley de Dios. Y el perfeccionismo es cuando yo busco mi propia aprobación por hacer las cosas como yo quiero. ¿Ok? Entonces tenemos que evitar el perfeccionismo, evitar el legalismo, porque eso daña relaciones. El perfeccionismo crea críticas a todos por todos. Cuidado con el legalismo, cuidado con el perfeccionismo. Siempre tenemos que hacerlo bajo la gracia. Y me encantó una palabra que dijo el pastor Gerald este fin de semana. Pastor Gerald Brooks, que trajo un round table de liderazgo. Y él expresó, dijo una palabra, Pastor Henry. Aquí está Pastor Henry, pastor de Casa Cristiana. Un fuerte aplauso al Señor. Acerca de cómo se debía confrontar el pecado en pastores. Y contó un testimonio tremendo. Pero la frase que él usó, a mí me encantó, Pastor Henry, porque él dijo, tenemos que ir a las letras rojas. A las letras rojas. Porque vamos a la palabra, a la ley, y lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento, pero vayamos a las letras rojas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dice Jesús de esta situación? ¿Qué dice Jesús de mi actitud? ¿Qué dice Jesús de mi posición? ¿Qué dice Jesús del orgullo? ¿Qué dice Jesús de la altivez? Tenemos que ir a las letras rojas y ser autoanalítico. Señor, perdóname, si soy yo, entonces acepto mi responsabilidad. Cámbiame, ayúdame a restaurar esta relación y a resolver este conflicto a tu manera, no a la mía. Amén. Por último, el punto número 8. Recordemos que Dios es más grande que cualquier conflicto. Dios es más poderoso que cualquier diferencia. Dios es más grande que cualquier situación que podamos estar atravesando, problemas legales, llámense como usted le quiera poner el nombre. Dios es más grande y Él nos da la sabiduría. En la Biblia tenemos respuesta para todo. Él nos dejó en la palabra enseñanzas, instrucciones de cómo enfrentar absolutamente todo.
Tenemos que ir a la palabra, busquemos en la palabra, oremos, pidamos sabiduría de Dios. En Él lo tenemos todo para resolver cualquier conflicto. Santiago 3:17, 18 dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura. Y también ama la paz. Siempre es como amable, siempre es amable y dispuesta a ceder. Subraya esa palabra, ceder. Subráyela y póngale comillas. Ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Qué poderosa es la palabra. Qué poderoso. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios, porque Él es la fuente de toda esa sabiduría. En Él está el amor, que es paciente, que es bondadoso, que no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo, que no exige que las cosas se hagan a su manera, que no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. En Él está el amor que no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor que nunca se da por vencido. Nunca renunciemos a amar. Nunca renunciemos a amar. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. En Él está la humildad para ceder. En un conflicto, alguien siempre tiene que ceder. No ser inflexible. Alguien tiene que ceder. Alguien tiene que tener la valentía, la humildad, la templanza y el coraje muchas veces de callarse. Y así no te guste lo que te están diciendo, escúchalo y no respondas. Porque esa es la base de un conflicto. Que yo reacciono ante un tiro con un misil. Y después me lanzan otro misil y yo lanzo unos 2 kilotones. Y cuando viene a ver es terrible lo que está sucediendo. Entonces en Dios está el dominio propio para contener mi boca. No ofender, no herir o faltar al respeto. O simplemente callar. En Él, en Dios, está la capacidad para perdonar. Tenemos que perdonar. Es un comando de Dios, no es una elección, no es que si me provoca o si no estoy de ánimo para perdonar, no, yo debo que perdonar y aprender a pasar por alto la ofensa y seguir adelante. Y último punto que les voy a dar, en Él está la capacidad para soltar la ofensa, porque hay muchas personas, escúchenme, que se aferran a la ofensa. Se aferran a la ofensa y nunca olvidan esa ofensa. Y te dicen, no, yo perdoné, pero se recuerdan y se les revuelve la bilis nuevamente. Entonces las personas cuando están heridas y aún tienen la ofensa y la retienen, eso les da licencia como para ellos también ofender y actuar de forma despectiva. No, soltemos la ofensa. Sucedió, ya, Señor, tú eres soberana, tú eres Dios, yo perdono, I love you, bye. Seamos prontos para perdonar y para pasar por alto la ofensa. Y quiero concluir con este versículo. Quiero concluir con Proverbios 2, 6 al 12. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo, escuchen cada palabra, Él es un escudo para los que caminan en integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que les son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán. Amén. El entendimiento te mantendrá a salvo. La sabiduría te salvará de la gente mala,
de los que hablan con palabras retorcidas. ¿Cuántos reciben la palabra del Señor? Aprendamos a resolver los conflictos. Aprendamos. Esto a mí me ministró, estudiando Dios me. Porque el primer ministrado es uno, el primero que aprende es uno. Siempre tenemos que enfrentarlo, pidiendo la sabiduría de Dios. Siempre tenemos que enfrentarlo, tomar la iniciativa, escoger bien nuestras palabras, ser pacificadores. Busquemos siempre la resolución a la manera de Dios.